Buenas tardes, en el siguiente video hablaremos sobre los trastornos de percepción y la imaginación. Nuestro grupo está conformado por Lina Marcela Bentacur, Caterine Lugo y Yana Fernanda Díaz. La percepción y la imaginación se clasifican en dos: distorsiones y en engaños perceptivos, donde las distorsiones es solamente posible mediante el curso de los órganos de los sentidos y en ocasiones se clasifican como sensoriales, es decir, se producen cuando el estímulo es que está fuera de nosotros y es accesible a los órganos sensoriales. Este reside en que las características físicas del mundo estimular, ejemplo como son las formas, el tamaño. La persona elabora esto a partir de un estímulo y las construcciones psicológicas que elaboran de sí mismo. De todos modos, podemos decir que en algunos casos la distorsión tiene origen de los trastornos de la naturaleza y que puede ser transitorio y que puede afectar tanto a la recuperación sensorial, tanto a la recepción sensorial como al sistema nervioso central. También podemos decir que las distorsiones pueden ser alucinaciones que comparten características con la percepción y con la imaginación. Se producen en ausencia de un estímulo apropiado a la experiencia que la persona tiene y no es dirigida ni controlada voluntariamente por quien la experimenta. Anomalías en la percepción de la intensidad de los estímulos. Estas anomalías pueden producirse tanto como exceso como por defecto a lo largo de un continuo. En el primer caso se clasifican como hiperestesias y en el segundo como hipoestesias. La ausencia absoluta de percepción de la intensidad estimular se denomina anestesia, que es una modalidad especial la que constituye la percepción de la intensidad de los estímulos que causan dolor. En este caso se habla hiperalgesias versus hipoalgesias, en donde la ausencia total de la percepción del dolor se denomina analgesia. Sabemos la intensidad con la que percibimos los estímulos, como por ejemplo la luz, depende no solo propio de un estímulo luminoso, sino también de otros factores, como el cansancio, la habituación, el nivel de estimular previa o las propias características y el estado de nuestros órganos sensoriales, entre otros. También están las anomalías en la percepción de la cualidad, que hace referencia sobre todo a las visiones coloreadas, a los cambios en la percepción del color de los objetos y a la mayor o mejor nitidez y detalle de las imágenes. Por lo general, estas anomalías están provocadas por el uso voluntario o inducido de drogas como la mescalina y o medicamentos como la digital, así como por lesiones de naturaleza neurológica, pero también pueden aparecer en trastornos mentales como la esquizofrenia o las depresiones. Está la metamorfopsias, anomalía en la percepción del tamaño y la forma. Se trata de distorsiones en la percepción visual de la forma y o el tamaño de los objetos. Dentro de estas últimas se distinguen entre micropsias y macropsias. En los objetos reales se perciben respectivamente a la escala reducida muy lejana o a la escala aumentada o muy cercanos. Cuando estas distorsiones se refieren al propio cuerpo, reciben el nombre de automorfopsias. Es cuando la persona suele ser consciente de las anomalías que está experimentando y sus reacciones emocionales ante la experiencia varían enormemente, pues pueden ir desde el agrado hasta el terror y la ira. También encontramos las anomalías en la integración perceptiva, es cuando el paciente parece incapaz de establecer los nexos que habitualmente existen entre dos o más percepciones de procedentes de anomalía de modalidades sensoriales diferentes. También encontramos las anomalías en la estructuración de estímulos ambiguos, que son la ilusión, puede conceptualizarse como una distorsión perceptiva en la medida en que se define como una percepción equivocada de un objeto concreto. Esto equivale a admitir que las ilusiones son perceptos que no corresponden con la característica física objetiva de un estímulo concreto. Dentro de los contextos para dar lugar a los engaños perceptivos que se fundamentan en estímulos realmente existentes entre los individuos como las alucinaciones,
Las alucinaciones constituyen los trastornos más característicos de la psicopatología, de la percepción y de la imaginación. Y aunque es uno de los síntomas de un trastorno mental, no siempre indica que exista o que haya un trastorno mental. Simplemente algunas personas sanas pueden experimentar alucinaciones en ciertas ocasiones o pueden ser provocadas bajo condiciones estimulantes. La alucinación es una experiencia sensorial normal para el paciente. Esta clasificación se puede dar según su complejidad versus según su simplicidad. Por un lado están los elementos que son impresiones difusas, sencillas e indiferenciales, como los ruidos, las luces, los zumbidos. Y por otro lado están las complejas o las formadas, que consisten en una percepción de cosas concretas como voces, personas, animales. Según sus contenidos, pueden ser sobre cualquier temor, emoción, expectativa, deseo, sensación, algún recuerdo, alguna experiencia que haya vivido anteriormente la persona. También hay situaciones vitales extremas que predisponen a alucinar sobre algunos contenidos específicos. Según la modalidad sensorial, las dos modalidades sensorialmente en las que con más frecuencia se experimentan las alucinaciones son la auditiva y la visual. Pero también pueden darse en las otras modalidades, como son las tácticas o las ápticas, las olfativas, las gustativas, las somáticas o viscerales, las sinestésicas o del movimiento, y también puede presentarse en una sola modalidad sensorial, o en más de una, que esas son las llamadas alucinaciones multiaxiales o mixtas. Las alucinaciones visuales suelen alertar de un síndrome orgánico cerebral, mientras que las auditivas son más comunes en la esquizofrenia. Las variantes, y según sus variantes fenomenológicas de la experiencia alucinatoria, en estas tenemos las pseudoalucinaciones, que son las alucinaciones que se producen preferentemente en las modalidades visual y la auditiva, y en las que no existe convicción clara acerca de la realidad perceptual de la experiencia, por lo que la persona las califica como márgenes de experiencias producidas por su propia mente. Están las alucinaciones funcionales, que es la alucinación auditiva o desencadenada por un estímulo, el cual es percibido al mismo tiempo que la alucinación y a la misma modalidad sensorial. Están las alucinaciones reflejas, que es aquella alucinación producida en una determinada modalidad sensorial, que es desencadenada por una percepción concreta de un estímulo perteneciente a un campo sensorial diferente al que a aquel donde se produce la alucinación. Está la autoscopia, que es el fenómeno del doble. El paciente se ve a sí mismo y sabe que es él. Esa imagen es como una imagen fantasma en el espejo, que suele estar acompañada de sensaciones sinestésicas o somáticas, que confirman al sujeto, o sea que la persona que está viendo es el mismo. Y también puede darse la autoscopia negativa, que es cuando cuando el paciente no ve la propia imagen cuando se refleja en el espejo, y se presenta en pacientes con estados delirantes, en algunos esquizofrénicos, en estados histéricos, en lesiones cerebrales, y también puede darse en sujetos normales, alterados emocionalmente, o cuando están exhaustos o cuando están muy deprimidos. Y por último están las alucinaciones extracampinas,
que son alucinaciones que se experimentan fuera del campo sensorial visual. El caso que daremos a conocer hoy es de un hombre de 65 años que tiene una larga historia de problemas cardiovasculares, agravado esta semana por un proceso de gripe. Ayer Juan se despertó escuchando música de cuando era joven. Sin embargo, la radio estaba apagada, la música era clara y totalmente reconocible, pero Juan sabía que la radio estaba apagada y sabía que estaba escuchando cosas. No presenta más psicopatologías.